Bueno, comienzan las clases y tenemos la posibilidad de hablar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Y claro, esta posibilidad es muy interesante, ministro, porque fíjese, yo creo que usted es un hombre con sentido común. ¿Cuáles son las dudas, Carlos? Esto me gustaría que arrancáramos con el ministro. ¿Cuáles son las dudas principales que tiene el ministro a propósito de este inicio de clases, Carlos? Bueno, Esteban, obviamente nos acompaña el ministro, como decías. Lo que planteaba Esteban, ¿no? Las dudas acerca de este inicio de clases en la República Argentina, mucha expectativa de padres, docentes, alumnos, pero para empezar con lo que planteaba Esteban, ¿cuáles son las dudas en este comienzo de clases? En primera instancia, para nosotros es un paso muy importante, recuperar una presencialidad cuidada. Están comenzando 4 jurisdicciones con instancia de presencialidad. Es muy importante el paso que se está dando mañana, como también es muy importante cuidar toda esa presencialidad, lo que va a ser esa escuela que se van a encontrar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros estudiantes al momento de arribar, porque es una escuela distinta, diferente a lo que era la escuela durante el 2020, previo a la pandemia, ¿no? Una escuela que va a tener que tener distanciamiento físico dentro del aula, ventilación, un ingreso escalonado, todos los aspectos que se han vuelto una cotidianeidad a partir de la pandemia, que también tienen que estar presentes en la escuela, en un año donde también tenemos que proyectar los aprendizajes que se esperan en este ciclo lectivo, pero también recuperar todo aquello que nos quedó pendiente durante un 2020 que fue excepcional. Bien, Nicolás, perdóneme, ministro, pero no me dijo todavía, no me respondió la consulta que yo le había hecho, que es fundamental. Las dudas que usted tiene, seguramente en una carpeta su equipo ha planteado algunas dudas. ¿Cuáles serían esas dudas? No, más que dudas, nosotros tenemos una hoja de ruta que fue acordada con todas las jurisdicciones. Ahora, el desafío que tenemos es cumplir cada uno de los aspectos que son reflejados en los protocolos. No son más de 60.000 establecimientos educativos. Entonces, para nosotros la clave de este regreso seguro, cuidado, es que el protocolo sea una realidad, no solo en cada escuela, sino también en cada aula. Y ahí hay que lograr un esquema de articulación entre el Estado Nacional, las jurisdicciones, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, toda la comunidad educativa. Entonces, creo que ahí está puesto gran parte del desafío que tenemos por delante para tener un regreso sostenible, ¿no? Que es el otro gran componente, porque vemos que la incertidumbre todavía es una moneda corriente a partir de lo que es la realidad de la pandemia. Entonces creo que es un momento de poner en valor toda la experiencia que transitó nuestro sistema educativo a lo largo del 2020 con este regreso, que por supuesto también implica un análisis día a día de la realidad de cada una de las jurisdicciones, porque eso también implica un acuerdo que se ha llevado adelante todo el sistema educativo, que la decisión sobre intensificar la presencialidad o tener que disminuir las instancias de presencialidad en la escuela, hay que asociarlas a la mínima unidad geográfica posible para que tengamos la capacidad de adaptarnos a la realidad epidemiológica que pueda transitar cada distrito. A ver, ministro, también nos podemos ver cómo nos adaptamos a la realidad de algunos colegios, porque no todos los colegios están preparados en forma edilicia, no todos tienen tantas aulas, algunos que son 30 alumnos en una sola aula, por ejemplo, y el colegio es muy chico, hay un solo patio. ¿Cómo está preparado ese esquema? Bueno, ahí creo que es muy importante ser conscientes que para poder aplicar los protocolos implica que vamos a transitar un modelo dual, mixto, de alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad. Va a haber muy pocas escuelas donde puedan regresar todos los chicos de manera simultánea, porque esto implica que van a tener que tener el espacio físico, o pocos estudiantes o mucho espacio para sostener el 1,5 metros. Entonces, ¿qué se va a llevar adelante? Por ejemplo, Santa Fe, Córdoba, la propia provincia de Buenos Aires están armando un esquema de alternancia con bloques semanales. Una semana van un grupo de estudiantes, la semana siguiente se quedan en el hogar con todo un trabajo asignado para llevar adelante conjuntamente en familia, con las madres, con los padres en el hogar, mientras esa semana que uno se queda en casa va el otro grupo a la escuela. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en las escuelas de jornada completa las ha transformado en escuelas, para decirlo de una forma, de jornada simple. Un grupo va a la mañana, el otro grupo va a la tarde, ¿no? Pero ahí vemos que no se logra recuperar todavía la escuela previo a la pandemia, porque el distanciamiento físico tiene que ser la regla en nuestro sistema educativo como herramienta preventiva frente al COVID. Ministro,
Hay otro tema también delicado. Ustedes cuando recibieron el sistema educativo, recibieron un sistema educativo prácticamente quebrado, con una marcada desigualdad porque tenían computadoras que no se distribuyeron, por ejemplo. Y al no tener computadoras, muchos chicos no pudieron hacer clases virtuales. Ustedes dicen, nos vamos a poner exigentes, a fin de año todos tienen que ahora demostrar que saben para pasar al grado o al año siguiente, pero hay una desigualdad muy marcada, ministro. Hay una desigualdad muy marcada, creo que ese es el gran desafío que tiene nuestro sistema educativo. Nuestras aulas son, a partir de la realidad de la pandemia, mucho más desiguales, más heterogéneas, porque así han sido los aprendizajes, que han estado atravesados por la realidad de cada familia. Familias con conectividad de computadoras, otras familias sin esas herramientas. La diferencia en la trayectoria educativa de los adultos del hogar, por supuesto, también impactó en el acompañamiento educativo y pedagógico de cada uno de los chicos y de las chicas. Entonces, frente a eso es que el aula va a ser más heterogénea. Ahí vamos a tener que llevar adelante todo un proceso de readecuación de la propuesta pedagógica, también todas instancias de acompañamiento educativo y pedagógico, que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el día de mañana, también comienzan instancias, ¿no?, de presencialidad en la escuela de aquellos estudiantes que han tenido menor nivel de vinculación con la escuela a lo largo del 2020. Y va a haber muchas instancias, que es lo que se acordó con todos los ministerios, ¿no?, de una promoción acompañada. Como aquellos chicos que han tenido un aprendizaje más desigual, ¿no?, son acompañados desde la escuela con instancias no solo dentro del aula, sino también con actividades socioeducativas fuera del aula durante el 2021, para que cuando terminemos el año todos puedan acreditar los aprendizajes que les permita pasar al año subsiguiente. Entonces se va a recuperar todo lo pendiente del 2020. Ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío que tiene nuestro sistema educativo, con todo un esquema de reorganización institucional, una reorganización de la propuesta pedagógica este año. No es que los chicos comienzan un año habitual, es un año donde todavía se tienen que transitar muchos aspectos que quedaron pendientes del año próximo, algunos aspectos también que son muy sensibles y que tienen que trabajarse en la escuela, lo que ha sido el impacto subjetivo de la pandemia, lo que implicó poner en suspenso el proceso sociabilización de nuestros chicos y chicas en gran parte del 2020. Que fue lo que más, y eso, ministro, ha impactado, por supuesto. Por supuesto. Eso, ministro, es lo que más impactó en los chicos, ¿no es cierto? La cercanía con sus amigos, con sus compañeros. Ahora, la otra cuestión es esta, que todavía no está demasiado bien explicado y que esto podría todavía mantener desigualdades. Una semana va a ser presencial y la otra semana sería virtual. Virtual o a distancia, según la jurisdicción. No, cada familia que tiene su hijo o su hija en la escuela, en el caso de las jurisdicciones que están empezando, los grados, los años que están comenzando, tienen que haber sido notificados por parte de la institución educativa cómo va a ser el proceso de reorganización. ¿Por qué? Porque ahí observamos, ¿no?, que, como se marcaba hoy, la diferencia edilicia también es un condicionante de cómo va a ser ese esquema de organización en la excepcionalidad que todavía estamos atravesando. Entonces, ahí donde en algunos casos vamos a tener chicos que pueden concurrir todos los días, no la misma cantidad de horas como era previo a la pandemia, y en algunas jurisdicciones, como le mencionaba, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, se han organizado en bloques semanales para tener trabajo en la escuela y la semana siguiente todo un esquema que también incluye un desarrollo de una propuesta educativa para que lleven adelante en el hogar los chicos y las chicas. Ministro, ¿qué pasa con los comedores? ¿Se van a habilitar en algún momento? Bueno, hay comedores que están habilitados y van a ser parte por supuesto, de la realidad de las escuelas. En aquellos casos donde el comedor, por su infraestructura o por decisión de la jurisdicción del establecimiento educativo, que no se puede habilitar, se va a continuar con el proceso de distribución de los módulos de alimento, que fue la realidad del sistema educativo en el 2020. Con enorme compromiso de nuestros docentes, de los auxiliares, se pudo continuar con lo que fueron los módulos de alimento tan necesarios en una realidad tan compleja que sigue atravesando nuestro país, en una escuela donde no solo es un espacio que se crea conocimiento, que se enseña, que se aprende, sino también es un espacio donde
se garantiza el derecho de alimentación a partir de estos módulos de muchos chicos y chicas. Bien, la otra cuestión muy importante es el transporte. ¿Se garantiza un transporte esencial, digamos, para los docentes y para los alumnos? Primero están ellos y después el resto. ¿Cómo se va a manejar este tema? Bueno, tanto para docentes, estudiantes, como el adulto que acompaña al estudiante. Está la aplicación donde se puede bajar, la aplicación Cuidar, ¿no? Se acredita ahí el uso del transporte público para poder llegar a la escuela en el horario que corresponda. Y ahí hay dos aspectos, ¿no? Uno, relacionado a lo que va a ser el ingreso escalonado a la escuela, para que no se produzca no solo una saturación del uso del transporte público, sino en el ingreso de la escuela, que siempre es un espacio de mucho amontonamiento. Entonces, por eso hay un ingreso escalonado en cada una de las jurisdicciones, que la escuela tiene que notificar a cada familia el horario que va a ingresar cada niño, cada niña. Y por el otro lado, lo que viene trabajando nuestro Ministerio de Transporte, con cada una de las jurisdicciones y con el sector privado del transporte, en reforzar la cantidad de unidades de los diferentes medios de transporte público en el horario de más uso para llegar a la escuela. Por supuesto, nuestra recomendación, cada vez que sea posible, no utilizar el transporte público, pero sabemos que en muchísimos casos es el único medio que permita al docente y al estudiante llegar a la escuela. Así que, no, auto, caminando, bicicleta, digo. Sabemos que según la realidad geográfica de cada jurisdicción. Sí. Exhibición de presencialidad, ministro. Veamos, por ejemplo, maestros que no pueden ir porque tienen alguna enfermedad previa, porque viven con una persona mayor, incluso hay algunos alumnos que no pueden ir. En el caso de los maestros, ¿ustedes ya contrataron otros maestros, por ejemplo? Porque seguramente hay muchos maestros que tienen asma, que pasa algo. ¿Ustedes ya contemplaron eso? Cada jurisdicción ha desarrollado su plan. Por ejemplo, el gobernador Kicillof hace 2 semanas presentó todo lo que va a ser la estrategia durante 3 meses para reemplazar a todos los docentes que son grupo de riesgo. Sí. Los docentes que están en grupo de riesgo, ya sea por edad o por alguna enfermedad, van a tener que continuar trabajando a la distancia, no en un esquema de acompañamiento de la propuesta pedagógica que está llevando adelante la escuela, pero por supuesto no pueden estar en el establecimiento educativo, ¿no? Y es ahí donde también ocurre lo mismo con los estudiantes. No, pero digo, ¿qué pasa con los alumnos que, por ejemplo, que no pueden ir o porque tienen un padre, un abuelo o ellos mismos no pueden? ¿Ese mismo maestro después le va a dar clases virtuales? ¿Cómo van a organizar ese tema? Digo por los maestros, ¿no? También. Bueno, ahí hay un punto central, ¿no? Nosotros la propuesta educativa, pedagógica, en el marco de esta bimodalidad, de esta alternancia entre presencialidad y no presencialidad, vamos a tener un componente que son aquellos estudiantes que por integrar un grupo de riesgo no van a poder concurrir presencialmente a la escuela. Ahí cada escuela, y obviamente es una responsabilidad indelegable del Estado, tiene que garantizar el derecho a la educación. Y es ahí donde estamos frente a un desafío adicional, que no se produzca una mayor distancia entre el estudiante que va de manera presencial en un esquema alternado que aquel que no puede ir en ningún momento a la presencialidad. Por supuesto, ahí está, por un lado, la propuesta educativa que tiene y el vínculo que genera la escuela con el estudiante, con su familia, y en particular lo que va a ser el acompañamiento, como ha dispuesto cada una de las jurisdicciones. Estos docentes, estos maestros y maestras que por estar en un grupo de riesgo todavía no pueden ir a la escuela hasta que sean vacunados, van a ser fundamentales en acompañar a los docentes en el desarrollo de toda la propuesta pedagógica en este modelo de alternancia. Sí. Ministro, vamos al hecho concreto, ¿no es cierto? Se produce un contagio o aparecen 2 chicos con coronavirus o aparece un docente con coronavirus. ¿El protocolo es de cada jurisdicción o es un protocolo nacional? ¿Y cuál sería ese protocolo? Bueno, el protocolo tiene 2 dimensiones, ¿no? Una dimensión que es la preventiva, el distanciamiento y cada uno de estos aspectos, y por el otro lado, todo lo vinculado al accionar rápido frente a un caso positivo, sospechoso de COVID-19. ¿Cómo sería esa reacción? El protocolo es nacional, el protocolo es, hay que producir, como ocurre en cualquier ámbito de la vida, aislar al aula en este caso. Si es un alumno, porque se detecta que tiene algún síntoma que puede ser COVID o da positivo, hay que aislar el aula. Por eso el aula no tiene vínculo, cada grado no tiene vínculo con otros espacios de la escuela, porque si no hay que aislar cada espacio donde hubo un contacto estrecho, como se denomina. Eso queda entendido. Si el docente da positivo. Sí, da positivo. Si
Ahí lo que hay que aislar es el aula donde estuvo ese docente y todas las aulas en las que participó el docente. Claro. Entonces este es un punto fundamental. Por eso uno de los aspectos que se aprobó la semana pasada en el marco del Consejo Federal es la necesidad de restringir la cantidad de contactos o vinculaciones que puede tener un docente con los estudiantes. No va a ser la escuela de antes, por ejemplo, la escuela secundaria, sí, donde un estudiante podía tener 10, 11, 12 profesores. Van a ser mucho menos, porque si no, cuando un docente da positivo, que no quiere decir que se contagie en la escuela, pero que sí la escuela nos va a permitir determinar, encontrar ciertos casos por el control de temperatura, en el caso de muchas jurisdicciones que están llevando adelante testeos, eso va a permitir detectar ciertos casos positivos. Y a partir del caso positivo hay que proceder como establecen los protocolos, que es aislar el aula o todos los contactos estrechos que pueda haber llegado a tener un docente o un directivo o no docente. Pero ministro, por eso digo, dentro de ese protocolo del que usted está hablando, cuando se aísla, ¿quiere decir que los chicos tienen que quedarse 15 días en su casa? Primer tema. Y el otro tema es, el docente, entonces, en lugar de estar, digamos, dando clase en 20 aulas diferentes, lo daría en pocas, en una o en dos, para justamente prevenir este tema. Sí. El estudiante, como el docente, va a tener que estar aislado, según el protocolo, hasta que se le dé la autorización, ya sea en algunos casos porque pasan las 2 semanas y en algunos casos que puede ser con antelación, si es que fue testeado todo aquel que se va a reincorporar a la escuela, sea docente o sea estudiante. En el caso del docente, nosotros en los protocolos no establecimos un número, sino la recomendación que se determinó, que se acordó con todas las jurisdicciones, es la disminución en su máxima expresión posible, según la característica de cada escuela, porque no es lo mismo quizás una escuela céntrica en una gran ciudad que una escuela en un ámbito mucho más reducido en cuanto a lo que puede ser el despliegue que puede llegar a tener cada uno de los docentes. Pero acá este es un punto central, lo hemos conversado con todas las autoridades educativas, que no solo es importante el paso que se está dando mañana, sino es muy importante sostenerlo. Y para poder sostenerlo tenemos que ser muy cuidadosos en cada una de las decisiones, porque si llega a haber algún caso positivo, que la escuela va a detectar casos positivos que no necesariamente se hayan producido en la escuela, tenemos que desplegar los protocolos para el cuidado de la salud. Recreos, dentro, fuera del aula y entradas y salidas. Bueno, recreos van a ser un espacio que no va a ser el lugar de encuentro como era antes entre los estudiantes de toda la escuela o de todo el nivel educativo en particular. Van a ser recreos donde van a poder estar solo esa burbuja, solo ese aula. Así que eso también es un punto importante, porque eso nos permite, frente a un caso positivo, no tener que aislar más de un aula. Y por el otro lado, el ingreso, que también, como les decía hoy, va a notificar cada escuela, a cada familia, es un ingreso escalonado. Digo, hay jurisdicciones que han establecido un ingreso distanciado entre grado y grado de 10 o 15 minutos, y eso va a permitir no solo no saturar o colaborar para que no se sature el transporte público, sino también el ingreso a la escuela. Tanto ingreso como salida de la escuela va a tener que ser de manera escalonada. Trota, ahora estamos todos bien, ¿no? Ya que estamos hablando de grados, tenemos una temperatura ideal entre 25 y 30 grados, pero cuando lleguemos al invierno con temperaturas de 2 grados, de 5 grados, ¿cómo nos vamos a manejar con el recreo? ¿Cómo nos vamos a manejar con aquellos colegios que no tienen estructura, que hoy están o van a empezar a utilizar el patio para dar clases? ¿Qué se va a hacer en ese momento? Bueno, en esto tenemos que marcar la enorme diversidad de realidades que hoy mismo transita el sistema educativo argentino. Hay provincias que están por momentos con temperaturas de 5, 6, 10 grados, ¿no? Y hay otras provincias que están con temperaturas que superan los 40, 45 grados en el verano, ¿no? Uno puede ir a Tierra del Fuego, Santa Cruz, hay una temperatura distinta a lo que puede encontrar en Formosa o en Jujuy, ¿no? Y por supuesto ahí cada una de las jurisdicciones, a partir de la propia realidad, no solo que transita hoy, ¿no? En pleno febrero, sino lo que va a transitar en mayo, junio, julio, va a tener que adaptarse para el cumplimiento de los protocolos. El despliegue que tengamos de la escuela tiene un punto que para nosotros es central, es fundamental, que tiene que ser una escuela segura, tiene que ser una escuela que nos permita el regreso, ¿no? Y que nos permita sostener cada una de estas decisiones a lo largo de un ciclo electivo que todavía, por supuesto, es excepcional.
Ministro, bueno, paritarias, ¿no? Serán el día jueves, paritarias nacional educativas, piden un poco más del 29%. ¿Qué cree? ¿Cómo se prepara, no? Van a participar todos. Bueno, van a participar los cinco sindicatos nacionales docentes. Los 5 sindicatos. Sí, los 5 sindicatos CETERA, UDA, AMET, SADOP y SEA. Vamos a conversar con ellos. El año pasado firmamos 4 paritarias nacionales docentes. Creemos que a partir del diálogo, la paritaria nacional, que fue reinstitucionalizada por nuestro gobierno, permite también encauzar el debate salarial en muchas jurisdicciones que todavía no han logrado un acuerdo paritario salarial. Para nosotros el compromiso de nuestro gobierno es que el salario pueda empezar a recuperarse de cara no solo a la realidad inflacionaria que hoy transita la Argentina, sino también lo que han sido años muy difíciles. El 2020 fue un año atravesado por la pandemia, un año de una realidad económica de enorme complejidad para todas las familias argentinas, pero recordemos que los salarios han perdido mucha capacidad de compra en el 2016, en el 2018, en el 2019. Entonces ahí también tenemos un enorme desafío de acompañamiento y en un año muy difícil como fue el 2020, logramos que el salario inicial, ¿no?, que es la garantía de un ingreso para todos los maestros y maestras de la Argentina, tuvo un comportamiento que por alguna décima le permitió ganar a la inflación y ese también es el camino que tenemos que recorrer este 2021. Seguramente, ministro, le han llegado algunas denuncias de algún sector de los docentes, de algún gremio que dicen que se habla mucho de protocolo, pero que todavía ese protocolo para seguridad de los docentes no está implementado. Por ejemplo, dicen que no hay alcohol en gel, que los barbijos no son suficientes para los chicos y que entonces ellos se sienten, los docentes, en una situación de riesgo. ¿Usted qué dice frente a estas denuncias? Bueno, primero que es un proceso en construcción constante, lo que debe ser este regreso seguro a la presencialidad, una presencialidad cuidada. Ahí hay una responsabilidad indelegable del Estado provincial, jurisdiccional, del Estado nacional. Nosotros hemos trabajado fuertemente con las 24 jurisdicciones educativas en la readecuación de las escuelas, al punto que hemos transferido en un programa COVID 2.300 millones de pesos directamente a las escuelas para pequeñas obras de infraestructura que permitan el regreso cuidado, como también para la adquisición de insumos. Claro. Inversión, ¿no?, claro, que le anunciamos a todos los ministros y ministras que estamos fortaleciendo en el primer semestre de este año. Y ahí le pedimos que a toda la comunidad educativa involucrada en este desafío de la presencialidad cuidada, que frente al no cumplimiento de un protocolo, que lo haga saber a la jurisdicción, claro, que lo porque denuncie. Ahí lo que tenemos que sostener, claro, entre todos es el cuidado de la salud. Que lo diga y ahí vamos a trabajar conjuntamente. Porque no es cada escuela, es a veces dentro de una propia escuela que en un aula particular se cumple el protocolo, que esté ventilado, ¿no?, que estén las ventanas abiertas. Cada uno de estos aspectos implica, por supuesto, una mirada atenta de toda la comunidad. Hay que educativa. cuidarlo. Ustedes cambiaron, digamos, la Nación cambió el sistema, esto lo decidió el presidente de la Nación, porque comenzaron a vacunar a docentes. Se suponía que los docentes iban a empezar a ser vacunados después de que terminara de ser vacunados, digamos, todo el sector de riesgo. De 60 para arriba, cuando estuvieran todos vacunados, empezaban con los docentes. Esto cambió. No, lo que se está vacunando en algunas jurisdicciones son docentes que son grupo de riesgo. ¿No? Entonces ahí no son vacunados por ser docentes, sino son vacunados porque tienen, por ejemplo, más de 60 años o una patología previa, ¿no? Hay jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires que dentro de lo que es el grupo de riesgo ha priorizado a los docentes. Nuestro gobierno lo que ha definido es que los docentes son uno de los 5 grupos que van a tener prioridad para la vacunación. Todavía se están terminando de vacunar los trabajadores de la sanidad, se ha comenzado en muchas jurisdicciones a vacunar de una manera escalonada, por supuesto, a las personas que son grupo de riesgo, más de 75 años, más de 60 años, en algunas patologías en particular, trabajadores de las fuerzas de seguridad y también los docentes. Estamos esperando el arribo de las dosis suficientes para poder desplegar toda la logística que permita vacunar 1.450.000 maestros, maestras y auxiliares y no docentes de todo nuestro sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Bien, ministro, gracias por habernos atendido. Por ahora le hemos tomado clase, tiene un aprobado, pero esperemos que esto no se convierta en un aplazado, que todo funcione bien. Gracias, ministro, muy generoso, muy amable. Bueno, muchas gracias. Es un día a día y un compromiso de todos. Muchas gracias. Tal cual.